tal, hermanos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a esta su iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El día de hoy estaremos hablando acerca de una palabra o denominación que últimamente he escuchado mucho. La palabra es sobrenatural y desde que comencé a escucharla, esta palabra pues me ha traído mucha curiosidad de el por qué pues le dicen a nuestro Señor Dios sobrenatural o que sus maravillas son sobrenaturales. En la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, si buscamos en la Biblia, la palabra sobrenatural no existe, no se encuentra en ninguna parte de esta. Y a pesar de esto, hermanos, hay pastores y cantantes famosos. E incluso he escuchado a varios hermanos cercanos y canciones que se refieren a sobre la naturalidad de Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez se hayan preguntado el significado de esta palabra o si alguna vez se hayan puesto a investigar sobre esto. En el diccionario, la palabra sobrenatural se refiere a algo que tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural, o que existe fuera de las leyes de la naturaleza y del universo observable. Los temas sobrenaturales son a menudo asociados con la idea de lo paranormal y lo oculto. En las sociedades seculares, los milagros religiosos suelen ser percibidos como afirmaciones naturales, al igual que los hechizos y maldiciones, la adivinación y el más allá. Las características de los fenómenos propuestos como sobrenaturales son la anomalía, la singularidad y la falta de control, por lo que las condiciones de estos fenómenos que se cree que se manifiestan no pueden ser reproducidos para examen físico. Así también, hermanos, podemos añadir que sobrenatural se tiende a definir como fenómenos que parecen o se suponen reales, pero que no pueden explicarse científicamente por su propia naturaleza. Al buscar otra definición, podemos encontrar que sobrenatural es definido como algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites, como algo que no pertenece a la naturaleza ni es consecuencia o exigencia de esta misma. Por lo que, según ambas definiciones, sobrenatural no es una palabra adecuada para definir las maravillas de Dios ni a Dios mismo. Y esto, hermanos, es debido a que la naturaleza de Dios es espiritual. Sus hechos poderosos también lo son. Asimismo, no hay nada sobrenatural en las maravillas y prodigios que Dios hace, sino que es lo natural dentro de lo espiritual, por así decirlo. Si nos metemos al diccionario nuevamente, podemos encontrar que la palabra natural es definida como un conjunto de características fundamentales propias de un ser o cosa, conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. Si nos basamos en lo anterior,
podemos decir que todo aquel que actúa o procede conforme a su naturaleza está actuando dentro de la normalidad, o mejor dicho, dentro de su normalidad, ya sea natural o espiritual. Así que, hermanos, corrijámonos para que no digamos sobrenatural a lo que ya es natural. Porque de ser así, hermanos, entonces estaríamos delante de algunos privilegiados que poseen verdades que los demás desconocemos, cuando el Espíritu Santo es el que nos enseña por igual a todos, aunque no todos tenemos la suficiente valentía para asumir esas enseñanzas. Además, si nos consideramos espirituales, hermanos, debemos entender que no se trata de solo vivir una vida sin pecado, sino que espiritual, en el más amplio sentido de la palabra, es aquel que, guiado por el Espíritu Santo, percibe cosas espirituales en el mundo natural y al discernirlas actúa según lo creen conveniente en el Espíritu, porque para esta persona es tan normal lo espiritual como lo natural. Por tanto, hermanos, para los espirituales, las maravillas de Dios no son sobrenaturales, sino que son naturales, por la naturaleza en las que Dios las realiza. Dios, hermanos, es espíritu y obra con toda naturalidad conforme a su naturaleza. Y si por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos llegado a participar dentro de la naturaleza divina, lo lógico es ver normal o natural lo que para algunos es sobrenatural. Y por eso, hermanos, dicha expresión no figura en la palabra de Dios. Así que, hermanos, caminemos con toda seguridad en la normalidad espiritual que nos ha sido dada y que seguro conocemos, dejando atrás frases altisonantes y sin sentido que solo sirven para impresionar a los demás, hermanos. Dios no es sobrenatural, Dios es un Dios natural, un Dios poderoso, Él lo es todo, hermanos. Es alfa, es omega, es principio, es final. Dios no es sobrenatural, hermanos. Y les invito a hacer una oración antes de que terminemos este devocional. Señor Dios Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la sabiduría que nos das, por la comprensión, Señor, que nos das, por la cercanía que tienes hacia nosotros, Padre, para hacernos entender, Señor, tu palabra. Padre bendito, síguenos dando sabiduría, Señor, para comprenderte un poco más, Padre, porque somos humanos, somos pequeños, Señor, y muchas veces nos confundimos, Padre. Pero te pedimos dirección, Señor. Ayúdanos tú, Señor, sé tú con nosotros, Padre bendito. Tómanos en tus manos, Señor, y dirígenos, Padre, hacia la verdad, hacia la luz, Padre. Permítenos ver solamente tu rostro, Señor, y fijarnos en ti, Señor bendito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con esto es todo y me despido de ustedes. Que Dios les bendiga.